La justicia engrandece la nación. El pecado es afrenta de las naciones. Y en este versículo acá no solamente nos muestra la importancia de la justicia de una nación, sino que también nos enseña una lección importante sobre las consecuencias de la falta de la justicia. Antes que el sol se levante, ya se escucha la verdad, una reflexión sincera que nos invita a pensar. Del manual del fabricante llega luz y bendición, con palabras que despiertan fe, coraje y convicción. La positiva está... La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la deshonra de cualquier pueblo. Proverbios 14:34 te acabo de leer según la Nueva Traducción Viviente. La traducción lenguaje actual lo dice de esta manera: el orgullo de un pueblo es que se haga justicia, la desgracia de los pueblos es que se cometa pecado. La versión más antigua escrita en español lo dice de esta manera: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado afrenta de las naciones. Lindo fragmento para compartir esta mañana, un contraste de lo que puede hacer un pueblo, ¿no? Pecar o hacer justicia. Cuando pensamos en la justicia, por ahí es fácil caer en la trampa de asociarla únicamente con leyes, asociarla con normas. Sin embargo, la justicia va más allá de eso todavía. La justicia es más importante que las normas y las leyes, ¿sabías? Nos habla de un concepto más profundo. La justicia habla de equidad, la justicia habla de honestidad, la justicia habla de rectitud también. Y la primera parte de este versículo que encontramos acá en este proverbio nos indica que la justicia engrandece a una nación, ¿no? Engrandece a la nación. Cuando en una nación hay justicia, esa nación es engrandecida. Esto significa que una sociedad que vive en justicia, que se adhiere a los principios de la justicia, donde cada persona es tratada con dignidad, cada persona es tratada con respeto, prospera. Eso engrandece a la nación. Ahora, creo que esta es una invitación por ahí a ser parte activa de ese engranaje de justicia, a trabajar cada día por nuestra grandeza, a trabajar cada día en nuestras propias acciones y decisiones para construir un entorno más justo, un entorno más solidario también. Por otro lado, en la segunda parte de este versículo, cuando habla de pecado, está hablando de lo bajo que puede caer una nación también, ¿no? Mas el pecado es afrenta de las naciones, dice en esta versión más antigua. Y acá nos muestra por ahí el efecto negativo que tiene el pecado en nuestra sociedad. Cuando hablo de pecado es hacer las cosas como a Dios no le agrada, meter la pata, no tener por ahí escrúpulos al hacer cosas que daña al otro, al vecino. El pecado, en este contexto donde estamos leyendo, no se refiere a acciones individuales, ojito, sino también a la ausencia de justicia, a la ausencia de equidad. Cuando nos distanciamos de los valores de Dios, de los valores divinos, caemos en la injusticia. No solo perjudicamos nuestra propia vida, sino que también afectamos al otro, ¿no? Aquel que está al lado, aquel que nos rodea, al vecino, a la familia. Afectamos al otro. Entonces, cuando logramos entender eso,
que no solamente perjudicamos nuestra propia vida, sino que dañamos a aquel que nos rodea, esto nos lleva a preguntarnos qué tipo de legado estamos dejando en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra sociedad. ¿Qué tipo de legado estamos dejando en este mundo el día que nos vayamos? Y al reflexionar un poquito esto sobre lo que estamos leyendo esta mañana, sobre este versículo tan lindo que está en Proverbio, podríamos comprometernos, ¿no?, a ser personas, agentes de justicia en nuestra propia comunidad, en nuestras propias esferas de influencia, en nuestra familia, en nuestro grupo de trabajo. Entonces, seamos personas que aboguen por lo correcto, que apoyen a los que son injustamente tratados y que busquen siempre la verdad en lo que hablamos, ¿no? Buscar siempre la verdad en nuestras palabras, en nuestras acciones. No te olvides que cada pequeño acto de justicia cuenta y tiene un potencial de impactar de una manera positiva a esas personas que nos rodean. Además, podríamos reflexionar también sobre nuestras propias vidas, el área donde quizás estamos permitiendo que el pecado hunda nuestras raíces, ¿no? Reconocer esas partes puede ser bastante liberador. Puede abrir puertas hacia una sanación divina, hacia una restauración en nuestras vidas. Y mira, nunca es tarde para optar por la justicia, para optar por caminar en la luz de Dios. Nunca es tarde. Qué lindo darle gracias a Dios esta mañana. Decirle, acá estamos, agradecido como siempre, agradecido por esa infinita justicia que nos engrandece hasta, ¿no? Que engrandece nuestras vidas, que engrandece nuestra nación. Pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé el valor de ser personas de justicia cada día, que podamos ser un reflejo de su amor en todo lo que nosotros hacemos, en todas nuestras acciones, de su amor, de su verdad, que nos ayude a arrepentirnos de cualquier metida de pata que hemos hecho, ¿no? Que hacemos, eso que nos aleja de Él, de la justicia que Él anhela para nosotros, que Él anhela para todo el mundo, que nuestras decisiones, que nuestras palabras sean siempre guiadas por su luz, pero también que contribuya a la paz, a la prosperidad de nuestra nación. Pensemos en grande, no solamente en nuestro vecindario, pensemos en nuestra patria. Este versículo enfatiza la importancia de la justicia de una nación y también cómo los valores morales pueden afectar toda una sociedad. Proverbios 14:34. La justicia, dice este texto, engrandece a la nación. El pecado es afrenta de las naciones. Lindo contraste, ¿no? Para entender, para meditar. Uno de los versículos más impactantes y también sugerentes del libro de los Proverbios es este. 14:34. La justicia engrandece la nación. El pecado es afrenta de las naciones. Y en este versículo acá no solamente nos muestra la importancia de la justicia de una nación, sino que también nos enseña una lección importante sobre las consecuencias de la falta de la justicia, de cometer agravios, ¿no? Ahora, ¿qué significa justicia? Antes de profundizar ahí en este versículo, podríamos ver esto, ¿no? Porque es esencial entender el significado de justicia. Justicia es una virtud que relaciona la idea de lo correcto, la idea de lo equitativo, de lo justo. Y en el contexto bíblico, la justicia se aplica
en el sentido moral, en el sentido ético. Y acá habla de la justicia de una nación, ¿no? Porque la justicia es fundamental en cualquier sociedad. Cuando una comunidad, ciudad, cuando una nación tiene justicia en su núcleo, cada uno de los ciudadanos de ese lugar se sienten protegidos, seguros, en el conocimiento de todo lo que son tratados con igualdad, sin importar si son ricos, pobres, su estatus social, sin importar su género, su raza, su religión o cualquier otra característica que pueda tener una persona. Además, la justicia es importante para garantizar la prosperidad de una sociedad. Porque cuando hay justicia se crea un ambiente de igualdad, sin importar su estatus social, sin importar la educación, su desarrollo, la cultura, la ciencia. Ahora, el pecado es la afrenta de una nación. Es una afrenta, es algo feo, es una mala fachada. Y en este versículo encontramos este contexto, ¿no? Nos muestra también la otra cara de la moneda, es decir, la falta de justicia en una nación. Porque la justicia se cuida. Y cuando se descuida la justicia, el pecado se hace presente. Y las consecuencias son inevitables. Las consecuencias son dañinas. Porque el pecado puede manifestarse de muchas maneras. Desde la corrupción, en la política, en el gobierno, hasta la violencia, el crimen. En cualquier caso, el pecado es una afrenta para cualquier nación y para cualquier uno de sus ciudadanos. Un ejemplo, por ejemplo, es la República del Salvador. Cuando no había justicia, cuando había corrupción, había asesinatos todos los días. En una nación tan chiquita, creo que son algo así como 5 millones de personas nada más. Pero había hasta 40, 50 homicidios por día. Ahora, este versículo que podemos mirar esta mañana nos hace reflexionar sobre el papel de cada uno de nosotros también, porque el papel de cada uno de nosotros juega de una manera activa en nuestra sociedad. Podemos hacer una diferencia en la creación de una nación justa y próspera, como también una nación corrupta. Y debemos trabajar juntos para asegurarnos de que la justicia de nuestra nación, en este caso, se aplique de manera equitativa, consistente en nuestra comunidad, sin importar nuestras creencias religiosas o nuestras ideologías políticas, porque también nos muestra que debemos tomar responsabilidad y no actuar de una manera inapropiada, ya sea en nuestras relaciones personales, en nuestras actividades laborales o en nuestras decisiones políticas, porque debemos cultivar la justicia en nuestras propias vidas y estar orgullosos de nuestra nación cuando se demuestra justicia en todas las áreas. En este versículo podemos encontrar algo muy importante, porque es un versículo importante, que valga la redundancia, que nos recuerda la importancia también de la justicia en nuestra sociedad y también las graves consecuencias que suceden cuando hay ausencia de justicia. Entonces debemos trabajar juntos para asegurarnos de que se aplique la justicia, pero también debemos cultivar esa justicia en nuestras vidas. Acordate que la justicia engrandece una nación, por lo que es nuestra obligación, nuestro deber hacer una diferencia en nuestra comunidad, acá en 2 de Mayo.
justicia y sociedad. Mira, es curioso pensar que como un simple pero poderoso concepto como la justicia puede ser el corazón de una nación hasta. Porque si cada uno de nosotros se comprometiera a practicar la justicia en nuestras acciones cotidianas, seguramente podríamos transformar nuestro entorno, fortalecer nuestra sociedad y al final del día se trata de crear un lugar donde todos nos sintamos valorados, nos sintamos apoyados. Así que, ¿por qué no empezar ahora, hoy mismo, a ser parte de un cambio en nuestra sociedad? Cambiar la mentalidad de nuestra sociedad. Arranquemos hoy cambiando nosotros para ver el cambio en nuestra sociedad. Y te aseguro que nuestra sociedad va a cambiar. Porque el cambio está en nosotros. Y más cuando seguimos las reglas de lo alto. A las 6 se enciende el aire, 2 de mayo empieza a andar. FM Búnker vibra alto, con Joaquín para arrancar. Noticias que nos despiertan, música que da calor. Y una voz que nos recuerda que hay esperanza y amor.